Con la llegada del buen tiempo aumenta nuestra exposición solar, pero ¿realmente somos conscientes de la importancia de protegernos frente al sol? Lo cierto es que el cáncer de piel es actualmente el tumor más frecuente en los países occidentales y el melanoma aumenta año tras año. Para abordar este tema con rigor y desmontar algunos de los mitos más extendidos, contamos hoy con la presencia de la doctora Elena Martínez, dermatóloga en el Hospital Universitario de Toledo. En el capítulo de hoy vamos a hablar de salud, vamos a hablar de bienestar. Llegamos al verano, estamos a las puertas del verano y ya la temperatura pues nos invita a ir a las playas, a las piscinas y bueno, pues creo que ahora en esta época estamos todos más concienciados que debemos protegernos del sol. ¿Qué errores cometemos año tras año? Yo te diría que el más habitual es no utilizar la cantidad suficiente de protección solar, es decir, tener una falsa sensación de protección. Para proteger la cara, por ejemplo, se necesita aplicar 2 dedos de fotoprotector solar y muchas veces nos quedamos un poco cortos. Realmente es esta cantidad suficiente la que verdaderamente nos da esa protección que nos dice en el empaquetado de los productos, ese SPF 50, 30, en función a al producto que hayamos buscado. Por lo tanto, el principal error al no utilizar la cantidad suficiente o correcta es que tengamos una falsa sensación de protección. Y por supuesto, el segundo mayor error, o el que yo veo con mayor frecuencia, es la no reaplicación en el día a día. Sí es muy frecuente que una persona que se va a playa, piscina, reaplique porque es consciente de que está expuesto al sol, pero en el día a día es muy difícil que alguien se reaplique el protector solar, sobre todo en el caso de las mujeres con el maquillaje. Eso es cierto, es Sí. cierto. Hay quien dice en España que estamos concienciados, que tenemos unas prácticas en el cuidado de nuestra piel, especialmente por el sol. ¿Realmente podemos estar convencidos de ello? Sí, yo te diría que sí, sin lugar a dudas. En los últimos años ha habido un boom de bienestar, cuidado, y ese bienestar o cuidado ya no solamente es a la alimentación, al deporte, sino también al cuidado de la piel. Y uno de los pasos fundamentales en el cuidado de la piel es la protección solar. De hecho, está muy extendido el utilizar el protector solar prácticamente todos los días del año. Y el error que se comete utilizándolo eso también es todos los días del año lo utilizamos como parte de nuestra rutina de skincare y por lo tanto luego no tendemos a esa reaplicación y es el principal problema que puede haber y por lo que a lo mejor también es esa falsa sensación de protección. Pero sí que es cierto que la gente es consciente de que se lo tiene que poner y está incluido en su rutina diaria. ¿Y qué daño puede ser mayor o igual o peor dentro de las personas que se exponen, que tienen una exposición solar crónica, por ejemplo, por un trabajo, o las personas que tienen una exposición en momentos determinados del día y en unos determinados días al año, por ejemplo, unas vacaciones en la playa? Pues mira, las consecuencias son diferentes, porque sí que es cierto que una exposición solar crónica, es decir, el día a día que a mí me va dando el sol, hace que se vaya acumulando radiación ultravioleta, más o menos, para que nos entendamos, y da lugar a un tipo de cáncer de piel determinado que habitualmente es el cáncer cutáneo no melanoma, es decir, dejamos fuera al melanoma. También esta exposición solar crónica es lo que nos lleva a la aparición de las manchas, lo que nos lleva a la aparición de las arrugas, porque de manera progresiva lo que está haciendo este sol que se va acumulando es produciendo una serie de radicales libres en el organismo, que los radicales libres son moléculas que lo que van a hacer es oxidar nuestras células. Y ya no solamente oxidar las células, sino también lo hacen con el colágeno, con la elastina y aparece lo que llamamos la elastosis solar, que son cambios en la piel, que es lo que da ese aspecto cetrino, como apagado de las pieles y con arrugas. Todo eso es debido a la exposición solar crónica. La exposición solar aguda que nos lleva a la aparición de quemaduras es el principal factor de riesgo para la aparición en un futuro de melanoma, es decir, de un cáncer cutáneo ya sin melanoma, es decir, un tumor derivado de células de la pigmentación, de melanocitos, que sí que es el cáncer de piel que supone mayor riesgo para la vida porque es un tumor que sí que tiene riesgo pues, de que produzca metástasis o que se disemine a otras partes del cuerpo. Entonces, un poco esa es la diferencia. Cuando hablamos de exposición solar crónica, hablamos de cáncer cutáneo, no melanoma, y hablamos de esos cambios en la piel asociados al paso del tiempo con sol acumulado, y cuando hablamos de quemaduras solares puntuales, hablamos de melanoma. Es decir, doctora, protegernos siempre del sol, pero Eso es. especialmente
en momentos muy puntuales que aprovechamos para ir a la playa, disfrutar de tiempo libre, la montaña, y Claro, que podemos tener un riesgo mayor eso es. de tener un cáncer de piel. Exactamente, y sobre todo porque en esos momentos lo que hacemos es exponernos muchas más horas de la que hacemos habitualmente y con un sol que incide sobre la superficie terrestre de una manera mucho más directa y por lo tanto es un sol más dañino. Y los sombreros, las gorras, por ejemplo, esta que tenemos hoy aquí, los sombreros, las gorras, la ropa, ¿lo hemos olvidado? ¿Hemos olvidado esos gestos que son muy sencillos y pueden ayudarnos a proteger del sol? Estaban olvidadas, pero yo te diría que de un tiempo a esta parte cada vez se utilizan más. Cada vez vemos esa protección en forma de gorras o incluso en la playa en forma de sombrillas y de hecho cada vez está más extendido que haya tejidos que lleven SPF, es decir, ya no solamente por el hecho de tener la superficie de la piel cubierta, sino porque aparte esa cubierta lleva factor de protección solar, te aseguran un SPF 50. Lo llevamos viendo hace unos años sobre todo en bañadores o en piezas de baño, sobre todo para niños, pero cada vez se ve más en camisetas, en gorras, en sombreros que llevan ese SPF. ¿Y cómo podemos saber que esas gorras y esas camisetas lo llevan? ¿Bien identificado Lo de ponen alguna en el forma en la etiquetado. etiqueta? Eso es. O sea que siempre debemos leer el famoso etiquetado, Eso que un es. poquito más adelante te voy a hacer alguna pregunta respecto a eso. Pero ahora quería preguntarte, ¿qué diferencia o cuál sería la elección? ¿Un protector físico o mineral? Vale, esa es la pregunta del millón. Mira, la protección solar, las cremas de protección solar protegen del sol por una de tres, o bien porque absorben la radiación, o bien porque la difunden, o bien porque la reflejan, ¿vale? Entonces, habitualmente los fotoprotectores minerales lo que hacen es como una especie de escudo, a grosso modo, ¿vale? Diciéndolo para que lo entienda la gente. Ese escudo lo que va a hacer es que la radiación no penetre en la piel, es decir, directamente la refleja. Eso sería un protector mineral. Y un protector químico lo que hace es absorber esa radiación, es decir, impedir que penetre, pero por absorción. ¿Vale? No tanto la refleja, no es tanto un escudo. Entonces, esa es fundamentalmente la diferencia entre unos u otros. ¿Cuál tenemos que utilizar? ¿Minerales o químicos? Pues eso va a depender mucho. Por ejemplo, si tenemos una persona que tenga intolerancias en la piel, es decir, que no le siente bien casi ninguna crema, o que tenga alguna alergia cutánea, o que tenga una sensibilidad mayor al sol de la que podemos tener habitualmente, yo a esa persona le recomendaría utilizar un fotoprotector mineral, porque directamente no va a permitir que ese rayo penetre en la piel. Y luego, por otro lado, como es un producto que no se va a absorber, porque lo que hace es de un escudo, es mucho más tolerable, es decir, las pieles lo van a tolerar mucho mejor. Ahora, cuando hablamos de una persona normal que no tiene ninguna enfermedad, ninguna patología, con un fotoprotector químico es más que suficiente y son muy buenos. Por lo tanto, es un poco eso, es ver la diferencia. Yo te diría que los minerales es más cuando tenemos algún problema que nos impida utilizar los químicos, y los químicos serían válidos pues para todo el grueso de la población. Pero también es cierto que esto va un poco por moda. Si te vas, por ejemplo, a Estados Unidos y vas a comprar un protector, te diría que el 90% son minerales. Y sin embargo aquí en España tenemos un poco de todo. También va un poco por modas y por legislaciones también, de componentes que puedan llevar los protectores. Importante, volvemos al etiquetado. Eso es. ¿Y cómo afectan algunos medicamentos que tomamos en esta época? Puede ser un antibiótico, un anticonceptivo. ¿Cómo puede afectar a la hora de tomar el sol? ¿Y cómo debemos reforzar esa protección solar? Claro, hay algunos medicamentos que son fotosensibilizantes. ¿Esto qué quiere decir? Que el sol va a producir algún tipo de dermatitis o de patología de la piel cuando se juntan las dos cosas. Es decir, tenemos que tomar el medicamento y que nos dé el sol. De manera independiente, es decir, si solamente tomamos el medicamento no tiene por qué aparecer nada. Entonces, ¿cuáles son, por ejemplo, lo más habitual? Los antiinflamatorios no esteroideos, pues tipo el ibuprofeno o el naproxeno, los antibióticos que habitualmente, por ejemplo, utilizamos para el acné, como puede ser una doxiciclina, las tetraciclinas es el grupo al que pertenecen. Estos medicamentos son fotosensibilizantes. ¿Esto qué quiere decir? Que hacen que la piel sea más sensible al sol. Por lo tanto, si nos da el sol, la posibilidad de quemadura solar o de aparición de dermatitis es superior al que tendríamos si no tomásemos estos medicamentos. Por lo tanto, en estos pacientes es intensificar la protección solar, echar la cantidad suficiente de protector solar, por supuesto, renovar cada 2 o 3 horas si vamos a seguir al sol, y podemos utilizar complementos como puede ser una gorra, un sombrero, unas gafas o incluso la protección oral.
Todo lo que hemos dicho hasta ahora. Eso es. Y otra pregunta, que también yo creo que la gente duda, ahora tiene un poquito de lío. Protección del 30, protección del 50. Y también me gustaría hablar de 100. Vale, mira, mi opinión. Entre un 30 y un 50 para un día a día normal puede servirte cualquiera de las dos. De hecho, los 30 habitualmente están un poco pensados para el ambiente urbano. Para yo salgo a la calle ese día a día y además suelen ir reforzados con antioxidantes, incluso con vitamina C, vitamina E, que da cierto brillo, da cierta mejoría también a la piel. Es decir, son fotoprotectores que aparte llevan algo de tratamiento antioxidante para cubrir no solamente el sol, sino también la polución, es decir, un ambiente urbano. Ahora, si vamos a estar expuestos al sol en verano, un 50, sin lugar a dudas. La diferencia entre uno y otro es el tiempo mínimo necesario para que te pongas rojo. Y con un 30, el tiempo mínimo para que te pongas rojo es menor que con un 50. Por lo tanto, para mí no tengo ninguna duda. Si puedes un 50, mejor, pero si se trata del invierno o incluso de la primavera y en un ambiente urbano, te puede servir un 30. Y respecto al 100, el 100 está sobre todo indicado para personas que tienen algún tipo de enfermedad producida por el sol, o bien antecedentes de cáncer de piel, o bien un lupus, por ejemplo, o alguna enfermedad o una rosácea, que son más fotosensibles. En este caso sí podríamos elegir un 100. ¿Y melasma? ¿Un También. 100 también? Un 100, y mira, yo te diría que incluso el melasma, yo ahí soy de las que defienden la doble fotoprotección. Primero utilizar un filtro químico y luego utilizar un físico o mineral encima. Al mismo tiempo, primero te aplicas uno y luego te después aplicas otro. Y cuando tengas que renovarlo, hacer exactamente lo mismo. O directamente ya te vas al mineral, o incluso hay brumas invisibles o fotoprotectores minerales sin polvo, que lo que haces es retocar ya ese maquillaje. Del estilo al que tenemos aquí. Exactamente. ¿Verdad? ¿Y cuánto producto hay que aplicar y con qué? Bueno, ya lo hemos dicho, con qué frecuencia, cada 2 horas aproximadamente, y el producto también lo has dicho antes. Cada 2-3 horas el producto para la cara son 2 dedos y si ya vamos sumando partes del cuerpo vamos sumando más. Generalmente para los miembros suelen ser 4 dedos y si ya nos vamos al tronco hasta 6, es decir, que es una cantidad importante. Calcula más o menos lo que sería una cucharilla de café para la cara. O sea, que es mucho. Mira, y un poco hablando de los errores, yo el principal problema que le veo es que, por ejemplo, los protectores que llevan color, claro, normalmente yo soy la primera que los utiliza, por supuesto, para proteger del sol, pero también como esa base de maquillaje. Y cuando estás buscando un maquillaje quieres que el color te quede bonito. Entonces tiendes a no utilizar la cantidad suficiente. Sí que es cierto que ya el color lleva distintos pigmentos, fundamentalmente el óxido de hierro, que ya te está dando una protección plus superior al resto. Es decir, ese pigmento ya te está ayudando a proteger un poco más, pero tendemos a quedarnos cortos. Me identifico contigo, doctora. Utilizo habitualmente ese tipo de productos. Claro. Pero y yo creo que a todos nos pasa, ¿eh? Sí. Y otra duda que nos surge es lo que hemos hablado antes. A la hora de comprar un producto, una crema solar, ya sabemos la diferencia entre mineral y físico, sabemos la diferencia entre una protección del 30 y del 50. ¿Y qué deberíamos, a la hora de adquirir ese producto en nuestra farmacia o en el establecimiento en el que vayamos a comprarlo, qué nos debería hacer decidirnos por uno u otro? ¿El etiquetado, lo que nos diga el farmacéutico, ambas cosas? Mira, el etiquetado y lo que nos diga el farmacéutico, porque habitualmente tanto los farmacéuticos como los técnicos de farmacia están súper formados en dermocosmética y conocen muy bien todo ese tema. Pero para que lo tengamos en cuenta, cuando hablamos de SPF, hablamos de protección frente a radiación ultravioleta B. Es decir, cuando a nosotros nos da el sol, estamos recibiendo radiación de distintos tipos según una longitud de onda, unos parámetros, ¿vale? Entonces, hablamos de que más o menos el 90% de la radiación que nos llega es radiación ultravioleta y dentro de esa tenemos la A y la B. Hablamos de que más o menos un 95% de la radiación ultravioleta es B, que es ese SPF. Pero sin embargo, con el tiempo se ha ido viendo pues, que tenemos ese 5% de radiación ultravioleta A y luego fuera de ese 90% que hemos hablado, estamos hablando de radiación por luz visible, radiación infrarroja y luz azul. Es decir, inciden distintos tipos de luz. Con lo cual, a día de hoy, cuando busquemos un fotoprotector,
por supuesto importante el SPF, pero también tiene que poner que protege frente a UVA, que si protege al menos del 95% de la radiación ultravioleta que nos llega, vais a ver que las letras UVA van redondeadas, van con un circulito alrededor. Eso te dicen que te está protegiendo frente a esa radiación ultravioleta, al menos un 95% te está filtrando esos rayos. Y luego, por supuesto, también te pone luz visible, infrarroja y habitualmente luz azul. De hecho, la luz azul, antes que hablabas del melasma, es la principal implicada, digámoslo así, igual que la luz visible, en la aparición del melasma. Con lo cual, cada vez es más importante la utilización de protectores que nos ayuden a cubrir todo el espectro de radiación. Por eso en muchos de ellos pone espectro completo, gran espectro o broad spectrum, que es que protegen frente a todo. Importante, entonces, además de ver el factor de protección que tienen, lo que dices, doctora, Sí. que cubra todo el espectro, sobre todo Eso en es. determinadas personas que pueden tener una enfermedad de la piel o bien que Eso sea un es. melasma. Y luego hay otras personas que, viene a colación de todo lo que hemos estado hablando hasta ahora, que piensan que aplicándose el maquillaje, por ejemplo, que puede tener un factor, los hay del 15, ¿eh? 15. Los hay del 15, muchos de ellos. Imaginemos del 15 o del 30, durante todo el día es suficiente, independientemente si es para ir a trabajar y no le va a dar los rayos del sol de forma directa en la calle, o si es para salir a lo largo de un día. ¿Qué le diría a esas personas? Nada, que eso es totalmente insuficiente y sobre todo un 15. Un 15 es prácticamente nada. Yo te diría que incluso ya se están haciendo maquillajes con un 50 y con un 40 y que muchos pacientes me dicen, vale, si yo me pongo un 15 y luego me pongo un 40, ¿se hace un 55? No, se hace el que te has puesto de mayor cantidad de SPF, digámoslo así, ¿vale? Pero esas personas que utilizan un 15 y sobre todo a primera hora de la mañana, que habitualmente a qué hora salimos de casa, 7, 8 de la mañana, que prácticamente no hay sol, en torno a las 10 de la mañana ahí ya no queda ni gota de protección solar. Entonces, eso es una falsa sensación de protección que puede llevarnos a pensar que estamos protegidos cuando realmente eso no lo es. Entonces el consejo es siempre llevarnos la protección solar y sobre todo aquella que podamos aplicar de forma más fácil, porque ya Eso sabemos es. que ahora hay muchísimos aplicadores. Hombre, a día de hoy, gracias a la investigación, tenemos una gran cantidad de elección, que si filtros invisibles, que si tacto seda, brumas invisibles, lociones, o sea, hay tal cantidad. Ya están sacando hasta en textura serum, que es complicado. Esto quiere decir que tienes para elegir todo lo que quieras y lo que está claro que un fotoprotector funciona cuando te lo pones. En el envase no va a funcionar. Entonces, él ve a la farmacia, prueba y elige que hay millones. Y para los días nublados, ¿debemos ponernos fotoprotector? ¿Debemos renovarlo también? A ver, en los días nublados sí que es cierto que si no vamos a estar expuestos al sol, te la puedes, entre comillas, y esto es difícil de decir, entre comillas, saltar, porque yo recomiendo ponerlo todos los días del año porque al fin y al cabo te está dando el sol. Estás saliendo a la calle y te está dando. Pero sí que es cierto que no es una cosa obligatoria como hoy. Estoy en verano, en pleno verano, se me ha olvidado ponérmela. Pues claramente tampoco se comete un delito, entre comillas, tan grande. Pero sí que es cierto que los días nublados, si no vas a estar en la calle expuesto al sol, pues es algo que a lo mejor no es tan importante, pero yo sí que recomiendo ponerla, incluso los días nublados, sobre todo si vas a estar expuesto, es decir, si vas a lo más habitual suele ser esquiando, que muchas veces hace mal tiempo y ocurren las quemaduras solares, porque al fin y al cabo los rayos del sol traspasan esas nubes. ¿Y los fotoprotectores solares? ¿Debemos utilizarlos solos, conjuntamente con otro tipo de protector? Pues como he comentado, cuando hablamos de protector solar, por ejemplo, cuando hablamos de una persona que ha tenido alguna enfermedad, por ejemplo, melasma, sin más, que es una mancha, ahí yo sí que suelo combinar fotoprotectores físicos junto con fotoprotectores químicos. Para personas que tienen alguna enfermedad que sea más fotosensibilizante, combinamos el fotoprotector, es decir, la crema, con protector solar oral. O utilizamos, por ejemplo, la protección física, los gorros, los sombreros, las gorras. Es decir, no hay que volverse loco, no hay que vivir en una cueva, pero sí que hay que saber las consecuencias negativas que puede tener el sol y cómo podemos evitarlas o cómo podemos al menos reducir la posibilidad de tenerlas, que es tan fácil como ponerse una crema o como ponerse unas gafas de sol, que yo creo que todos tenemos gafas de sol en el armario. Y entiendo que las personas que tienen la piel más clara,
Igual que hemos dicho antes que aquellas personas que puedan tener un riesgo por alguna enfermedad deben tener especial cuidado Claro. con todo esto. Mira, hay una falsa creencia una falsa creencia extendida que dicen que la gente de piel más oscura, como puede ser por ejemplo una persona de color, no puede tener cáncer de piel. Eso es mentira, lo pueden tener igual, ¿vale? Pero sí que es cierto que las personas que tienen tonos de piel más bajos, lo que nosotros llamamos fototipos más bajos, tienen más riesgo de quemadura. De hecho, cuando hablamos de un fototipo 1, que es el más bajo de todos, hablamos de aquella persona que siempre que se expone al sol se pone roja y nunca se broncea. Y luego ya conforme vamos subiendo de fototipos, hablamos de gente que se broncea y no se quema. Pero ese bronceado al fin y al cabo es un daño que estamos induciendo a la piel. El color no es más que pigmento que produce la célula para cubrir el núcleo de la célula por encima y que el siguiente sol que le vaya dando no le afecte tanto porque tiene como una especie de gorrito puesto sobre el núcleo. Es decir, que al fin y al cabo el moreno es una protección natural que hace el cuerpo para evitar seguir acumulando daño. Y a colación de lo que estamos hablando sobre el famoso bronceado, el callo solar, ha habido, sobre todo el verano pasado, hubo una moda, yo no sé si este verano seguirá, pero el verano pasado sí que hubo una moda porque había personas que lo avalaban y lo extendieron en redes sociales. Doctora, ¿qué tiene que decirnos a eso? A ver, ¿yo qué tengo que decir a eso? Me parece una moda, digámoslo así, absurda, ¿vale? El callo solar o el bronceado progresivo no es más que eso que acabo de explicar. Es el que tú de manera progresiva, evitando quizás sí que las horas de sol más intensas, pero que tú de manera progresiva te vayas poniendo al sol con un objetivo y es que te broncees, porque el bronceado te va a proteger de la quemadura. ¿De acuerdo? Si eso va a pasar. Pero el bronceado no es más que el propio cuerpo poniendo un escudo o una protección a sus células para que no se dañe el ADN celular, que es el que si este ADN se muta, en un futuro acabará produciendo un cáncer de piel. ¿Vale? Es un poco eso. Entonces, realmente el que tú tengas que someter al cuerpo a un esfuerzo o a un estrés para protegerse no es nada bueno. Es como si le dices, ponte todos los inviernos a -5 a las 3 de la mañana para que así cojas frío y te protejas frente a un catarro. Es absurdo, es poner al cuerpo a unas situaciones extremas para evitar una enfermedad. Enfermedad que encima no te la va a evitar al 100%, porque en todo ese tiempo que tú has tardado en coger ese color, esa célula no estaba protegida y puedes haber causado mutaciones en el ADN. De hecho, es muy frecuente que eso pase y hemos hablado antes de qué consecuencias tiene la exposición solar crónica. Y de hecho es que lo vemos habitualmente. Vemos que las pieles que han estado más morenas son pieles que tienen un aspecto como más cetrino, más apagado, son pieles con más arrugas y son pieles que van a desarrollar tumores de piel tipo carcinomas vasocelulares, que es lo más habitual. Y hablando de cáncer de piel y de melanoma, sí que nos gustaría, con la explicación que has dado, doctora, yo creo que ha quedado bastante claro, pero sí nos gustaría dar unos tips, porque quizás la población en general sabe lo que es, pero creo que deberíamos darles unos tips para aclararlo, así en plan facilito, sencillito. ¿Qué es un melanoma? Ya sabemos que lo produce, Sí. porque lo has explicado ahora mismo y además muy bien. Pero, ¿qué es exactamente y qué consecuencias tiene? Mira, pues cánceres de piel, así a grosso modo, los dermatólogos los dividimos en dos tipos. Cáncer de piel o cáncer cutáneo melanoma y no melanoma. ¿Por qué? Porque la célula que da origen a que se aparezca ese tumor es una célula completamente diferente. Cuando hablamos de melanoma, hablamos de células que producen color. ¿Esto qué quiere decir? Como los lunares, o bien un lunar de nueva aparición, o bien un lunar que ha cambiado, ¿vale? Eso es el melanoma. Y luego tenemos los no melanoma, que son los tumores derivados de otras células que no producen color, ¿vale? Entonces, este segundo tipo son tumores que habitualmente se quedan solamente en la piel, es decir, son tumores de la capa más superficial de la piel que empiezan a producirse y que habitualmente se quitan y se curan. Es lo normal. Hay algunos que no, pero lo normal es que sí. En cambio, el melanoma, que ya sí que es derivado de esas células de color o esas células de pigmento, el melanoma sí que tiene verdadero riesgo para que alguna de esas células pueda haber salido de ese nicho, haya ido por la sangre o haya ido a los ganglios y dé
lesiones a distancia, es decir, o metástasis, bien sea en otras partes del cuerpo, en otras partes de la piel o incluso a nivel de los ganglios. Es decir, las consecuencias son diferentes. Cuando tenemos un cáncer derivado de células de color, es decir, melanoma, es un tumor con riesgo de que aparezca metástasis y por lo tanto que ponga en riesgo la vida. El resto de tumores de piel son tumores que habitualmente se quitan y se curan, pero sí que es cierto que si los dejamos evolucionar, es decir, a mí me sale un tumor no melanoma, un cáncer cutáneo no melanoma y yo no lo toco. Con el paso de los años eso se convertirá en una herida, en una úlcera que no cura y que requerirá extirpaciones y reconstrucciones enormes que producen verdaderas desfiguraciones sobre todo en la cara, que es donde más salen. Entonces, el principal riesgo es eso, es que vas a ser sometido a una cirugía que va a cambiar tu anatomía en un número importante de los casos si no se cogen a tiempo, si en el caso del melanoma, que es un tumor que puede poner en peligro tu vida. ¿Cómo podemos saber que podemos haber desarrollado un cáncer ¿Melanoma? y que pueda diagnosticarse en un primer momento? Mira, yo lo que le digo a los pacientes es que al menos ellos mismos intenten hacerse una revisión ellos mismos, cada 6 meses, un año, simplemente pues que se miren y digan, uy, a mí esto no me suena que estaba. Si a ti eso no te suena que estaba, y es ir al médico a que lo vea. El médico lo mirará y dirá, mira, pues no es nada, o sí puede ser algo, vamos a hablar con el dermatólogo. Y luego, por otro lado, el propio paciente es el que mejor detecta los cambios. Y habitualmente cuando tenemos un lunar que ha cambiado es cuando nos debe de poner en preaviso. Sí que es cierto que no todos los cambios son malos, de hecho la mayoría de los cambios en los lunares no son malos, pero habitualmente solemos seguir una especie de regla, que es la regla del ABCDE, que es lo más sencillo a la hora de explicar a los pacientes. Con esto no están cubiertos el 100% de los posibles melanoma, pero bueno, para eso estamos ya nosotros como especialistas o el médico de cabecera como control de ese paciente más de manera continuada, como esa atención continuada, pero sí que es cierto que el paciente puede estar alerta a la aparición de 5 signos, que son A, B, C, D, E. A, asimetría, es decir, que el lunar empieza a crecer por unas zonas y por otras no. B, que los bordes sean irregulares, que aparezcan como espículas o como estrellitas. C, que los cambios de color. C se refiere a color, que aparezcan colores rosas, colores rojos o colores negros no nos gustan. Si aparecen variaciones en el tono de marrón, eso lo normal es que sea habitual, pero bueno, ya son cambios de color que nos obligarían a consultar. D, el diámetro, que sean lunares de más habitualmente de 6-8 milímetros, es decir, lunares grandes. Y E, la evolución. Si cualquiera de estos cambios ha aparecido de manera brusca, es decir, rápida, yo tenía un lunar pequeño que de repente en menos de 2 meses es el doble, eso ya no es normal y hay que consultar. Que a lo mejor no es ni un lunar, pero bueno, para eso ya estamos nosotros para verlo. Pero tenemos que estar alerta respecto a estos 5 cambios. Importante que cada uno de nosotros también nos autocuidemos de alguna forma. Eso es. Y además de protegernos, pues que podamos observar un poco estos cambios que pueden aparecer en nuestra piel. Eso es. Y en caso de duda, pues acudir a su médico. Acudir a su médico, que el médico al fin y al cabo es un médico, sabe verlo igual que cualquier otro especialista, y si tiene cualquier duda, para eso estamos los especialistas, un poco ya para echarles un vistazo más en concreto. ¿Y si no lo detectamos a tiempo? ¿Qué consecuencias hay? Mira, pues lo normal a día de hoy es que hagamos, o sea, sí que es cierto que la incidencia de melanoma es mayor que años atrás, pero también es cierto que detectamos los melanomas en estadios mucho más iniciales, probablemente gracias a esa cultura que hemos hablado al principio del bienestar y del autocuidado, porque nos fijamos un poco más en nuestras cosas y en qué cambian. Pero sí que es cierto, y por eso, bueno, detectamos los melanomas tan precoces que como mucho es quitarlo y hacer una ampliación. ¿Eso qué quiere decir? Una vez quitado el lunar y que me digan si tu lunar ha sido un melanoma, dependiendo de lo que veamos al microscopio, vamos a volver a quitar otro trocito mayor o menor. Generalmente se suelen quedar ahí, pero ya va a depender. En función del grado de melanoma, pues ya ahí va a depender si tienes que quitar más o menos cantidad o si tienes que hacer un poco ya de pruebas complementarias, es decir, de otros estudios, pues para ver si tienes tumor en otras localizaciones o si ha podido extenderse. ¿La inmunoterapia ha cambiado el pronóstico? ¿Y qué avances recientes podemos
son con los que podemos contar? Mira, pues sí que es cierto que a día de hoy todavía se sigue diciendo, y es así, que lo único que alarga supervivencia o que ha demostrado que aumenta la supervivencia de los pacientes con melanoma es el diagnóstico y tratamiento precoz, es decir, el quitarlo en los estadios iniciales, pero sí que es cierto que la inmunoterapia nos ha dado un respiro en el melanoma, porque mejora la calidad de vida de los pacientes. Fundamentalmente también porque antes los tratamientos que había antiguamente se toleraban peor, la inmunoterapia se tolera muy bien y consigue tener al paciente vivo más tiempo. O sea, realmente ha demostrado que mejora la calidad de vida de los pacientes y que sobre todo que ese tiempo de vida es un tiempo de calidad. ¿Y el factor genético influye? Mucho. Te diría que en el melanoma es uno de los factores más importantes a la hora de poder predecir, digámoslo así, si vas a tener un melanoma o no. De hecho, habitualmente en los pacientes que son, bueno, más bien los familiares de primer grado de alguien que ha tenido melanoma, aunque no tengan nada, se les revisa de año a año porque el factor genético, en el caso del melanoma es importante. En el caso de otros tumores de piel, realmente lo que se va a heredar es más esa tendencia genética, pero no tanto que haya una relación tan causal. En el caso del melanoma sí. Y luego que hay que hay síndromes genéticos que asocian un mayor riesgo de cáncer de piel. Puede ser, por ejemplo, un seroderma pigmentoso. Cuidado, hay que tener cuidado y una especial atención, como decíamos antes, en esos gestos y en esos hábitos que se deben llevar a cabo a lo largo de todo el año. Eso es. Y sobre la vitamina D. Necesitamos la vitamina D. Se dice que en España nunca ha habido o ha habido poco déficit en las personas de vitamina D. Es un país muy soleado, nos gusta tomar el sol. ¿Cómo conjugamos eso con la protección solar? ¿Podemos tomar el sol con protección solar y podemos tener de esa forma vitamina D? ¿No? ¿Qué dudas? Hay muchas dudas en torno a esto. Dudas muchísimas. Y me río porque yo creo que en esta semana habré respondido a esta pregunta, no sé, por lo menos 3 o 4 veces. Y lo entiendo, ¿vale? Mira, respecto a por qué ahora hay tanta deficiencia de vitamina D, yo personalmente lo que yo creo es que antes no se hacían tantas determinaciones de vitamina D. Pero efectivamente dan valores de vitamina D más bajos de los que cabría esperar en un país tan soleado como España. Para que se produzca vitamina D en el cuerpo, realmente el único órgano que tiene la potestad de producir vitamina D en base a la exposición solar es la piel. Por lo tanto, para que nuestro cuerpo produzca vitamina D es necesario que nos dé el sol. Hasta ahí todo correcto. Pero, ¿realmente el fotoprotector evita que sinteticemos vitamina D? De manera teórica, la respuesta es sí. Si nos echásemos la cantidad de protección solar que nos tendríamos que echar, que ya hemos hablado de ella, aproximadamente se estaría produciendo un 30% menos de vitamina D de la que se produciría si no la utilizásemos de manera correcta. Pero lo normal es que el protector no utilicemos tanta cantidad como sea suficiente para esto. Eso por un lado. Luego, por otro lado, con que nos dé el sol, evitando las horas centrales del día, antes de las 10 de la mañana, después de las 5 de la tarde, 5, 10, incluso hasta 15 minutos al día, es más que suficiente para sintetizar la vitamina D necesaria, para mantener unos niveles normales. Ahora, si tienes una deficiencia de vitamina D, todas las guías, sobre todo las americanas, pero todas americanas y europeas, te dicen que es mejor suplementar vitamina D a que te expongas a posta al sol para que tú sintetices vitamina D, porque probablemente esos niveles tan bajos que ya necesitan suplementos, aunque tú te expongas al sol no vamos a conseguir subirlos tanto, con lo cual es mejor que te suplementes a que te pongas al sol para sintetizar esa vitamina D. Y ese suplemento lo podemos tomar por nuestra cuenta porque consideramos que no tenemos suficiente vitamina D por algunas pruebas que nos hayamos hecho, pero que no nos lo haya enviado, no nos lo haya prescrito nuestro médico, o bien tendríamos que esperar a que fuera nuestro médico el que nos lo indicase. A ver, a día de hoy hay muchos protectores solares orales llevan una cantidad de vitamina D suficiente como para mantener esa vitamina D que supuestamente no producimos porque no nos está dando el sol, ¿vale? Pero cuando ya hay una deficiencia necesitamos tomar medicación y ahí necesitamos que nuestro médico nos paute ese tratamiento.
Antes hemos hablado de la protección durante todo el año, pero a mí sí que me gustaría incidir para dar esos tips en un mensaje corto. ¿Qué debemos hacer durante todo el año? Cualquier persona, independientemente que tenga la piel clara, piel oscura, que esté nublado o que sea un día soleado de febrero, ¿qué debemos hacer a lo largo de todos los meses del año? Independientemente que estemos trabajando en un sitio cerrado o O abierto. abierto. Mi recomendación, que todas las mañanas hay que lavarse la cara, fundamental, que no ocurre tanto, y al menos utilizar protección solar. Protección solar, si es un día normal, con 30 es suficiente, pero sí que conviene que sea un fotoprotector de amplio espectro, lo que hemos hablado antes, para que nos ayude a protegernos sobre todo frente a la luz azul, que es la que está más asociado a interiores, ¿vale? Si luego vamos a seguir expuestos al sol, habría que renovar esa protección solar. Y renovar sería cada 2 o 3 horas, dependiendo de con lo que nos guste más, si volver a echarnos crema o utilizar brumas o utilizar polvos. Pero lo básico es eso, utilizar el protector solar todos los días del año. Si estamos en invierno, nos vale con un 30 de SPF, pero como ya hemos hablado, eso va a cubrir frente a la radiación ultravioleta B y hay que buscar que nos proteja frente al resto de radiaciones que nos van a estar dando. ¿Cómo pueden ser las pantallas? Exactamente. A las que estamos sometidos con muchísima frecuencia. Casi el 100% de la población, eso es. ¿Y los niños? ¿Qué mensaje podemos dar a los padres para el cuidado de esos niños, tanto cuando van a la playa, a la montaña, a la piscina durante estos días de verano, como para cuando están en la guardería o en el colegio, en estos días de primavera, otoño, que también el sol incide? Pues mira, yo cuando un papá con un niño recién nacido dicen, oye, ¿qué protector le doy? Error, esa pregunta ya es un error. Menos de 6 meses directamente ni expongas al niño al sol. No te plantees, oye, ¿qué protección le puedo dar? No, ese niño no tiene que exponerse al sol, es muy pequeño. A partir de los 6 meses hay que ponerle fotoprotectores que sean para bebés y eso va a ser hasta los 2 años. Esos protectores van a ser en su gran mayoría minerales, lo que hemos hablado, hacen un escudo o pantalla. A partir de los 2 años los fotoprotectores ya se van pareciendo más, ya los fotoprotectores que hablamos de pediátricos se van pareciendo más al del adulto, porque ya empiezan a mezclar filtros físicos o filtros químicos. Pero lo ideal en un niño es que no se exponga al sol. Por supuesto que vayan a la playa y a la piscina, pero se bañan con su fotoprotector mineral que nos va a hacer una película y que cuando salgan del agua, debajo de la sombrilla. ¿Y los jóvenes? Entendemos que los jóvenes, pues llega el verano, toman el sol, se exponen más en el sentido que les cuesta más utilizar esos fotoprotectores. Quizás las mujeres en esto se cuidan un poco más. Yo no quiero hacer distinción entre sexos, por supuesto, pero ¿qué les diríamos a esos jóvenes en los que está arraigada la moda de ponerse moreno, de ponerse ya la ropa de verano, ir moreno, ir guapo, ir más atractivo? A ver, yo te diría que hay dos perfiles completamente diferentes de jóvenes. El que tiene como en su ADN o en su cabeza el autocuidado por bandera, y que utilizan el fotoprotector, pero vamos de manera estricta. Y luego están los que a día de hoy siguen queriendo broncearse. Es que cuando vienen a la consulta es, dame un fotoprotector con el que pueda tomar el sol. Claro, la respuesta es, no debes tomar el sol. Yo entiendo que te dé el sol, es normal, no vives en una cueva. Pero no es me voy a exponer al sol aposta. Entonces, yo lo que les diría es, cuesta, cuando somos jóvenes, y soy la primera que ha sido joven, hace más tiempo del que me gustaría, pero pensamos que eso no va a llegar, que no nos va a llegar a nosotros y que las consecuencias, bueno, pues ya llegará en mi caso, con la Elena de los 50 o 60 años, pero es que el tiempo pasa más rápido de lo que parece y ya no es simplemente que vayas a tener un cáncer de piel con 50, 60, es que vienes con 30 a la consulta porque tienes la cara llena de manchas y ahora es cuando nos echamos las manos a la cabeza y decimos, vamos a poner solución, que la mayoría de las veces las tienen, pero es una piel que está manchada y que va a tender a estar manchada constantemente. Entonces yo les diría que pensasen un poco en su yo del futuro y que lo cuidasen un poco. Eso es lo que diríamos a los jóvenes. Sí. ¿Y qué diríamos a todos? Y a los mayores. En consulta, yo creo que hemos tocado todos los palos, doctora. Sí.
pero quizás haya quedado alguno en el tintero y sí me gustaría bueno, que nos lo comentaras y si ha quedado algún mensaje ahí para dar a las personas en general de qué es lo que tienen que hacer para cuidarse o cuáles son las consecuencias. ¿Hay algo que quieras o que tú repitas en consulta? Mira, lo que repito muchísimo en consulta, ya no solamente con la protección solar, sino con todo tipo de tratamientos, y puede parecer que solamente los adolescentes, pero en la mayoría de las pacientes y de las personas, es que el tratamiento funciona si lo usas. ¿Vale? Pues igual con el protector solar funciona si lo usas. Entonces, yo creo que hay que dejar claro el tipo de mensajes de vamos a darle la información al paciente o a la persona y que ella decida, pero que al menos tenga la información para poder hacer bien las cosas si quiere. Y la información es: utiliza protección solar a diario. Si estás en invierno te vale con un 30, si estás en verano ponte un 50. Esa protección solar renuévala cada 2-3 horas si vas a seguir expuesto al sol, y intenta complementar con complementos tipo gorros, sombreras, gorros, o si te quieres poner o si te quieres tomar protección solar oral. Esto ya es mucho pedir, ¿vale? Pero sobre todo, al menos que tengas la información de cómo hacer las cosas, y si lo quieres hacer, hacerlo bien. Y por supuesto, y es lo que yo haría si yo no tuviese ni idea de esto, es irme a la farmacia, mirar todas las opciones, dejarme un poco asesorar y elegir el fotoprotector que me voy a poner. Es como llevar unos... tú no llevarías, por ejemplo, unos pantalones que te quedan mal o que te aprietan. Pues un poco más de lo mismo. Utiliza el protector solar que verdaderamente te vas a poner, el que te queda bien. Entonces yo habitualmente lo que le digo a los pacientes, ya no pacientes, incluso amigas o a mí misma, es: intenta contrastar la información. Es decir, te están intentando vender el fotoprotector X, perfecto, pues busca qué dicen los expertos sobre el fotoprotector X, y por buscar expertos es, muchos especialistas sanitarios tenemos o intentamos hacer esa divulgación sanitaria a través de nuestras redes sociales. Pues busca a ese profesional o a esos que te interesa y ver un poco qué hablan de ello, o incluso ve a la farmacia y pregunta, porque muchas veces son opiniones. Entonces yo creo que si son opiniones, júntalas de varias e intenta contrastar información. Y en cualquier caso, la opinión en la que siempre vosotros estáis totalmente de acuerdo es que hay que protegerse del sol, protegerse durante todo el año, especialmente los meses de verano, y sobre todo en aquellos momentos en los que podamos estar más expuestos, bien sea por trabajo o bien sea porque Por estemos ocio. disfrutando del día, de nuestras vacaciones. Eso es. Y tener especial cuidado a aquellas personas que puedan tener una enfermedad, como puede ser rosácea, melasma, o que puedan estar tomando algún medicamento que pueda afectarles y con el que puedan salir manchas, etcétera. Y sobre todo aquellas personas también que tengan algún familiar directo con alguna patología. O sea, protección, sentido común, y no olvidar Exactamente. nuestros gorros, nuestras camisetas y mirar siempre el etiquetado. Claro, el sentido común es fundamental, porque el verano y el sol son épocas ultra bonitas y hay que disfrutarlas, pero vamos a intentar que ese disfrute quede en tu memoria y no en tu piel. Yo creo. Muchas gracias, doctora. Nada, gracias a vosotros.